que en este planeta desaparecieron las izquierdas. En este planeta no hay izquierdas, salvo excepciones que voy a mencionar poco después, en América Latina. No hay izquierda. Las izquierdas, y no me estoy refiriendo a izquierdas revolucionarias, guerrilleras, ni nada parecido, me estoy refiriendo a izquierdas que en el plano electoral, en el plano de la conquista de la opinión de la gente, de hacerle ver a la gente, a las mayorías cuáles son sus intereses, esas izquierdas pudieran estar luchando por conquistar el poder como se ha hecho aquí en América Latina, como se hizo aquí en Venezuela, como se hizo en Bolivia, como se hizo en Ecuador o como se sigue haciendo en América Latina. No, en Europa y prácticamente en el resto de los países desarrollados, Japón es igual, no existe nada de eso. Las izquierdas se las tragó el neoliberalismo y la globalización. Empezaron porque había que adaptarse y se fueron adaptando y se fueron convirtiendo en la izquierda de la derecha. Se fueron pasando hacia el centro, que como yo digo todas las veces es el espacio del no cambio. En el centro no cambia nada, en el centro se encuentran los intereses contrarios para hacer pequeños ajustes o pequeñas reformas. ¿Se casan los homosexuales o no? ¿Permitimos el aborto o no? Pero lo que toca con el sistema, de quién son los medios de producción, cuáles son las políticas económicas que se van a hacer, ahí están todos de acuerdo. Es decir, hoy es el fracaso de las izquierdas europeas que estamos viendo por todas partes, el reciente fracaso de las izquierdas italianas, el auge ayer en las elecciones en Austria de la derecha que sigue creciendo otra vez a expensas de una izquierda inútil, incapaz, que es tan parecida a la derecha, que lo que es una derecha moderada y cobardona, y a la hora de la verdad, la gente entonces se inclina más hacia la derecha firme que hacia la derecha cobardona. Y eso es lo que está pasando en Europa, y por eso Europa va caminando cada vez más hacia la derecha y al fascismo. Entonces, esa es la situación. No hay izquierda, no hay alternativa, no hay alternativa. Todos se tragaron que el capitalismo era el fin de los tiempos, que se había acabado la historia, y lo que querían entonces esas izquierdas era llegar al poder para hacer la misma política de la derecha con algunas pequeñas actitudes un poquito más humanas, un poquito más simples, lo mismo que hacen los demócratas en los Estados Unidos con relación a los republicanos. En todo el mundo capitalista hoy hay un solo partido, el partido del sistema, y el partido del sistema tiene dos alas, un ala de izquierda y un ala de derecha. Tienen por un lado el PP y por otro lado el PSOE. Por un lado tiene a Berlusconi y por otro lado tiene a las izquierdas italianas, y ese es tiene los socialdemócratas en Alemania y los demócratas cristianos. Es decir, los dos alas del partido del sistema. Al desaparecer las izquierdas, ¿qué alternativa puede haber? ¿Qué le pueden plantear a la gente? ¿Cómo pueden ganarse a la gente para proponerle cambios si ellos acabaron con el cambio? Ellos cambiaron para volverse de derecha. El único espacio de este planeta donde realmente hay izquierdas y donde hay alternativa es esta América Latina o esta América del Sur fundamentalmente. América del Sur y Centroamérica. Aquí está Cuba, aquí está Nicaragua, aquí está Venezuela, aquí está Bolivia, aquí está Ecuador, aquí está de alguna forma. También puede que esté el Paraguay, y con algunos matices allí medio cuestionables, allí está un poco la Argentina. De Brasil yo no creo que sea Brasil a la izquierda. Brasil simplemente mantiene una política absolutamente neoliberal con un tipo simpático que es Lula, porque tiene un origen obrero y ha sido solidario en algunas cosas, pero ahí no creo que haya nada parecido a ninguna izquierda en el poder. En todo caso, por lo menos en estos países latinoamericanos, suramericanos, aquí sí hay una izquierda. Aquí se está desarrollando una alternativa nueva, que sin revolución desde el punto de vista de guerrilla triunfante, ejército popular ni nada parecido, sino ganando elecciones, derrotando a los medios, las mentiras, los embustes de los medios, formando conciencia y aprovechando todo el desastre económico que fue el neoliberalismo aquí para hacerle ver a la gente quiénes son sus verdaderos enemigos y cuáles son sus verdaderos intereses. Aquí ha ido cambiando el panorama. Lamentablemente, con todo el peso moral que tiene hoy esta América, esta Suramérica o América Latina nuestra, con toda la incidencia política que tiene como alternativa de verdad frente a la podredumbre capitalista, frente a la complicidad de esas izquierdas que se pudrieron también y se volvieron derecha, el peso económico de esta América Latina es muy débil, porque hemos sido patio trasero, colonia, y porque, por ejemplo, ni siquiera hemos sido capaces, por obstáculos internos, y Brasil ha sido uno de ellos, para organizar un Banco del Sur que nos dé autonomía y que nos dé independencia con relación a la hegemonía norteamericana y en menor grado europeo. Pero ahí está.
ahí está de alguna manera con todos sus vaivenes y matices UNASUR, ahí están todos los esfuerzos de integración y de unidad latinoamericana, y sobre todo ahí está la actitud firme por construir en nuestros países gobiernos democráticos, gobiernos populares, gobiernos que no dependan del colonialismo y del imperialismo norteamericano. Somos la alternativa frente a esto, pero todavía somos una alternativa muy débil, una alternativa que necesita crecer, que necesita ampliarse todavía más. Y el tercer elemento, diría yo, que dificulta una salida a fondo a la crisis del capitalismo norteamericano, es el propio pueblo norteamericano. No podía ser de otra manera. El pueblo estadounidense es el pueblo más ignorante, más embrutecido, más mediocre, más pasivo y más manipulado que hay en este planeta. Si no fuera así, el imperialismo no sobreviviría. Si el imperialismo tuviera que funcionar con un pueblo, como fue en otra época, el pueblo norteamericano, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, sindicatos, luchas, revoluciones, huelgas, incluso huelgas violentas, no podría marchar. La domesticación, el embrutecimiento masivo del pueblo estadounidense con la religión, con la ideología, con la escuela, con los medios de comunicación, con el chauvinismo y con el miedo a los cambios, ha sido uno de los componentes fundamentales del poderío de los Estados Unidos. Entonces tenemos allí el pueblo de este planeta deplorable, dominado, embrutecido, sin organismos de lucha, sin partidos políticos. En los Estados Unidos no hay partidos políticos, son dos clubes electorales que solamente sirven para elegir los candidatos. Ustedes nunca ven una protesta en los Estados Unidos dirigida por el Partido Demócrata o el Republicano, como uno ve protestas en nuestros países, en nuestra cultura política. No. Allí la gente cuando protesta con organizaciones de caridad o con organizaciones que no tienen nada que ver con los partidos. Es decir, en cualquier otro país del mundo, América Latina y hasta de Europa, recuerden las protestas de Francia hace unos pocos años, el país estaría incendiado, Ya ven en los Estados Unidos la gente lamentablemente resignada, porque su cultura calvinista es la cultura de que el Estado no tiene nada que ver con los problemas sociales ni es responsable ante la sociedad, y que la gente o es triunfadora, con lo cual significa que va para el cielo después que se muera, que está elegida por Dios desde el comienzo de los tiempos, o es perdedora, y no hay nada peor en los Estados Unidos que ser perdedor. Si uno es perdedor en los Estados Unidos, lo único que le queda a uno es sentarse frente a un televisor con unas hamburguesas, a trambucarse las hamburguesas y a volverse además un gordo como un cochino, sin esperanza, sin solidaridad. Es decir, y cuando hay solidaridad religiosa para pedir limosna o para ayudita. El pueblo norteamericano es un pueblo que necesita salir de ese estancamiento, salir de esa podredumbre, salir de esa pasividad, y eso es parte del proceso de cambio del capitalismo, porque sin un pueblo norteamericano que de verdad se transforme, que recupere lo que en otra época fue su condición de combate, de lucha, el capitalismo seguirá sobreviviendo con mucha fuerza. De tal manera que yo creo que es indispensable que eso por un lado, pero también que nosotros, los latinoamericanos, los suramericanos, nuestros gobiernos, nuestros pueblos, amplíen